¿vale?, al libro que nos trae hoy aquí, que es el de Yo, ecofeminista, vivencias y pensamientos en diálogo transformador. Que bueno, ahora nos dirá un poco Concha pues, la estructura del libro y cómo ella lo vivió y lo pensó. Pero bueno, digamos que es una autobiografía súper original, ¿vale? O sea, que no os penséis que vais a leer algo imposible, no que vais a leer algo que engancha desde la página 1. Que es un título un poco atrevido, pero me parece que es hora de dar testimonio real, de dar un testimonio sobre lo que soy en estos momentos y cómo me siento en estos momentos, ¿no? Porque a lo largo de mi vida pues he sido feminista, diría yo que ecologista primero, luego feminista, y ha sido en la última etapa de mi proceso vital, ahora como 10 años aproximadamente, donde me empiezo a reconocer como ecofeminista, porque el ecofeminismo no es la suma de dos pensamientos o de dos movimientos, ¿no?, como el ecologismo y el feminismo. Es mucho más, es un movimiento, es un pensamiento filosófico y es un movimiento activista y, como digo, resulta de una simbiosis, si queremos utilizar ya esa palabra, entre ambos tipos de pensamientos o de movimientos, el ecologismo y el feminismo. Pero ahora no voy a hablar de eso, ¿no? Pero fijaros que la segunda parte del título pone vivencias y pensamientos en diálogo transformador. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo largo de mi vida es un libro donde voy exponiendo cómo las personas podemos cambiar, ¿no? Podemos cambiar estando atentas, entrando en un nivel de conciencia que muchas veces el sistema en el que vivimos, la individualidad, la velocidad que nos impone el sistema en el que vivimos, no nos lo permite, ¿no? Entonces, todo eso es lo que va apareciendo a lo largo del libro. ¿Y cómo aparece? ¿Cómo es esa estructura? Pues es la parte autobiográfica, va en una letra, y a continuación va un texto tipo ensayo o científico o de cualquier ámbito de la cultura en el que yo me haya sentido reconocida y avale de alguna manera o profundice sobre aquello que a mí me ha sucedido y que he narrado previamente. Que nos sentimos muy culpables por muchas cosas que no son propias, sino que nos las han inoculado en vena, esas culpabilidades. Podemos politizarlas, podemos resolverlas apoyándonos en la colectividad, en la universalización de esa problemática, ¿no? Este libro, cuando yo lo iba leyendo, me hacía todo el rato recordar, me hacía revisar mi propio pasado, cuestionarme un poco también mi historia, ¿no?, de cómo yo también he llegado a considerarme ecofeminista. Y bueno, creo que es un libro que estés más o menos cerca de este movimiento, del movimiento ecofeminista, sí es verdad que interpela. Es un libro que te hace pensar en tu propia trayectoria, porque está contado con un detalle y con una cercanía que te cuestiona todo el rato ¿y yo a esa edad dónde estaba? ¿Y yo esto cómo lo hubiera enfocado? ¿Y esto a mí cuando me pasó? ¿Qué pensé yo? ¿Cómo reaccioné yo en este otro momento? Entonces, Beatriz y la Loba para mí fue algo especial porque al presentar ese libro yo entendía que podía ser ecofeminista y como no tengo nada de vergüenza, pues cogí, intenté localizar a Alicia Puleo en la facultad, la encontré y Alicia dijo, mándamelo. Bueno, es que Alicia es muy maja también. Es muy maja, pero además es que el título la hizo sospechar que podría ser un ecofeminismo muy de tipo esencialista. Entonces, pero aún así dijo, mándamelo. Cuando lo leyó inmediatamente me dijo, te lo presento, y no solo te lo presento yo, sino Teo, que es mi compañero, ¿no? Y que él es ecocrítico y vas a entender muchísimas cosas que te van a sorprender y que no conocerías seguro.
Y así era, es decir, o sea, no solamente entendí que mi libro era la primera novela ecofeminista en lengua castellana, según Alicia Puleo, sino que según Theo Sanz, pues era un libro que encajaba dentro del género que se conoce como ecocrítica, ¿vale? Y entonces se me abrió todo un mundo de conocimiento. A partir de ahí mi formación, o sea, mi mente pedía más, conocer más, ¿no? Más sobre ecofeminismo, más sobre ecocríticas. Le digo, oye, es que me dan ganas, me quedo mal, porque todo esto que yo he aprendido, esto hay que sacarlo fuera, esto lo tienen que aprender otra gente, que les pase lo mismo que me ha pasado a mí, ¿no? Y entonces fue cuando decidí empezar a escribir este libro, que sabía que iba a ser muy duro, pero entendía que era algo, y tenía para escribir otras cosas, pero dije, que esperen. A esto tengo que darle salida. Tú explicas muy bien la parte emocional que te produce esa vivencia, la que sea, X, ser abuela, los gatos, Luis, pues todas esas cosas son como muy emocionales. Una de las partes que a mí me ha gustado mucho es la unión que haces en muchísimos aspectos, pero lo haces en un momento en el libro en el que explicas tu labor docente, la necesaria unión entre la emoción y la razón, que está justificado además pues como siempre con extractos de ensayos y demás, y dices que es básico en el aprendizaje, el hecho de pues lo que decías, de ese aprendizaje significativo que se basa en que algo te produce una emoción, ¿no? O sea, que no hay esa división entre la razón y la emoción, sino que es necesaria la emoción y la razón en el aprendizaje. Y lo curioso es que también en la protección del medio ambiente, o sea, para ser una persona ecologista sensibilizada con que hay que proteger el medio ambiente, esa unión también es importante. No vale solo con que te digan, bueno, pues cierra el grifo y ya está, que eso, la razón te puede ayudar pues hacer eso, ¿no? Pues, sino que la emoción, ¿no? El que tú veas que, por ejemplo, en tu pueblo pues, traen agua en los veranos, agua en camiones cisterna, y eso a ti te produce un dolor, ¿no? Que te ayuda a entender mejor esa instrucción, ¿no? De cierra el grifo, por poner un ejemplo muy básico. Pero me gusta. Pero para eso hay que entender que no podemos vivir como hasta ahora, que se puede vivir de otras maneras, y de otras maneras donde el apoyo mutuo entre personas y otros seres, otras especies, se dé. Que somos biodependientes. Que somos ecodependientes. Eso es esencial, y que somos interdependientes, porque esta sociedad industrializada, neoliberal, capitalista, patriarcal, nos ha llevado a todo lo contrario, a la individualización. El individualismo. Y a la amnesia, no querer ver, no querer recordar, para poder seguir haciendo